De una creciente polarización política. Colombia enfrenta nuevos episodios de violencia contra líderes sociales, exfuncionarios y candidatos en varias regiones del país. A esto se suma el debate sobre la propuesta del presidente Petro de convocar una constituyente, una iniciativa que ha encendido alarmas sobre la estabilidad institucional. Paralelamente, el Congreso aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno, generando opiniones divididas entre sectores empresariales y sindicales. Para comprender este complejo escenario, vamos a conversar con el senador colombiano Juan Pablo Gallo, una de las voces más firmes de la oposición democrática, exalcalde de Pereira y actual legislador del Partido Liberal. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. En los últimos meses hemos visto un aumento de la violencia política en Colombia. ¿Qué lectura hace usted de este fenómeno y qué lo diferencia de otras épocas? Sí, la verdad es que absolutamente angustiado. Nos devolvimos 3 décadas atrás a una época que ya creíamos superado, a unos momentos históricos muy complicados del país. Pero hoy estamos en una situación de mucho dolor, de mucha inseguridad, unos momentos donde el país no solamente que está dividido, lleno de confrontación, sino que también estamos, como te decía, retornando a unas imágenes que ya pensábamos que estaban en el pasado. Juan Pablo, buenos días, Carlos de Tomaso lo saluda. Juan Pablo, nosotros vivimos algo parecido, tuvimos un candidato presidencial asesinado, hemos tenido alcaldes asesinados, hemos tenido bombas acá en Ecuador, y la pregunta es si hay conexión de todos estos eventos políticos en los dos países con una narcopolítica, o esto es, lo de Colombia es un tema exclusivamente que tiene que ver con temas colombianos, o cree usted que hay conectividad con esta violencia que se ha generado Colombia-Perú, Colombia-Ecuador a nivel de política y candidatos, especialmente candidatos que tienen líneas duras contra la delincuencia, seguridad, etcétera? Bueno, ya la Fiscalía ha logrado, digamos, establecer una hipótesis que se entiende como muy fuerte, y es que el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay tenía tintes políticos, es decir, explicaciones políticas, más que tintes, tenía una gran explicación política. Fue un crimen que su justificación fue precisamente las posiciones que tenía Miguel, el hecho mismo de que Miguel fuera precandidato, líder de la oposición, miembro de un partido que ha sido declarado objetivo militar en algunas regiones del país. De manera que esa es la primera hipótesis con la que se avanza, y una de las líneas de investigación sí tiene que ver, y por lo menos eso es lo que hemos conocido por medios de comunicación, y es que existe alguna conexión con delincuentes, con grupos organizados del Ecuador. Es una de las hipótesis con las que se va avanzando. Sin embargo, en los últimos días ha venido cogiendo fuerza, digamos, la posibilidad de que detrás de estos actos que han llenado de dolor al pueblo colombiano, estén otros grupos al margen de la ley, pero de nuestro país. Se habla de disidencias de las FARC, de algunas personas algunos de esos comandantes que estuvieron en el proceso de paz y que finalmente retornaron a las selvas, o que nunca quisieron entrar en el proceso de paz que adelantó el presidente Santos. Juan Pablo, buenos días. Estefaní Macías te saluda. Quiero hacer una consulta para todos los ecuatorianos que nos están viendo. Se habla de que Miguel era precandidato. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Colombia? ¿Cuándo serían las elecciones para identificar quién sería el candidato oficial? Y a partir de ahí, ¿cómo funciona la precampaña? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que Miguel Uribe era un líder muy importante de la oposición. La oposición en los últimos años ha venido siendo perseguida. Hemos lidiado con un gobierno que le cuesta muchísimo, que
haya diferencias, que se disienta sobre sus posiciones. Miguel Uribe era un líder de oposición y se había destacado dentro de un partido que representa una de las líneas más duras de esa oposición, que es el Centro Democrático. Es distinto a mi partido, yo soy del Partido Liberal. Cada partido en Colombia tiene mecanismos distintos a la hora de escoger un candidato. En este momento, el partido de Miguel Uribe tenía 5 precandidatos, pero Miguel Uribe, dentro de ese partido que representa la línea más dura de la oposición, era el que mejor marcaba. Todas las encuestas lo ponían por encima de sus contrincantes y sin conocer qué mecanismo iba a utilizar el Centro Democrático, era o se vislumbraba, se pronosticaba como el próximo ya no precandidato, sino candidato oficial de ese partido. Aquí estamos buscando que todos los partidos de oposición o de independencia pues se junten en una gran alianza antipetrista, y él era una de las fichas más importantes. La voz de Miguel siempre fue fuerte, siempre fue contundente y tenía enormes posibilidades de llegar a la presidencia, pero aquí algunos desadaptados que estamos por entender las razones, los motivos que nos preocupan, que nos angustian, pues trataron de silenciar a Uribe, a sus luchas, a sus causas, las de Miguel, a punta de balas, y hoy el pueblo colombiano pues está angustiado con esta situación, solidarizado con la familia y por supuesto unido en torno a una causa que es, hoy creo que la causa de Miguel. Senador Gallo, buenos días, lo saluda Paoli Casa. Presidente Petro ha insistido en la idea de una constituyente. ¿Cómo interpreta usted esa propuesta? ¿Es una vía legítima de reforma o un riesgo institucional? La verdad es que nuestra democracia hoy está amenazada. El presidente Petro solo quiere que se legisle en torno a sus intenciones, a sus quereres, y eso en una democracia no funciona de esta manera. En democracias como las de ustedes o las de nosotros existen los pesos y los contrapesos. Nosotros hacemos parte de un poder independiente que es el poder legislativo, que de alguna forma le da lógica y sentido a la democracia. Como no ha podido, digamos, tener el éxito en sus llamadas reformas, que a la postre han traído mucho más problemas que soluciones, pues entonces quiere buscar un atajo, una constitución sastre a la medida de sus gustos y sus necesidades. Estas son las amenazas que vienen ocurriendo todos los días. Por supuesto que ese escenario nos tiene que preocupar y estamos en este momento en pie de lucha para garantizar y hacer respetar la Constitución del 91, que creemos nosotros sigue siendo ajustada y que cualquier, digamos, decisión podría bien pasarse a través de un proyecto de ley, debatirse en el Congreso de la República, como lo han hecho los otros gobiernos. Senador Gallo, ¿cree que hay suficiente respaldo político o popular para una eventual constituyente? ¿Qué consecuencias podría traer esto para la separación de poderes? Yo creo que hay suficiente respaldo político, pero no sabemos si existen las suficientes garantías de verdad que hagan que esa intención del pueblo se vea plasmada en las urnas. De todas maneras, eso es entregarle unas herramientas sin ningún sentido, herramientas de financiación de campañas que pudiéramos utilizar en otro tipo de, digamos, de inversiones. Esto que está sucediendo es muy complicado y nada más ni nada menos que amenaza directamente la democracia colombiana. No sabemos esa constituyente en qué pueda terminar. Nos preocupa, por ejemplo, que sea una herramienta para perpetuarse el gobierno o el estilo de gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de la República. Nos preocupa que limite libertades, nos preocupa que, por supuesto, se meta directamente con la propiedad privada. Una gran cantidad, digamos, de conclusiones se podrían llegar al cabo de interpretar lo que puede significar una constituyente. Y es un camino que nos puede dirigir a cualquier parte. Es supremamente peligroso y creemos que es una herramienta que se tiene que tener con mucho cuidado. Nosotros, por supuesto, que estamos a la otra orilla, haciendo parte de esta oposición, listos para defender nuestro país y, claro, la democracia colombiana.
Una última pregunta de mi parte. Por supuesto que les tiene que preocupar, pues es la receta que utilizó Bolivia, que utilizaron en Ecuador, que utilizaron en Venezuela, pues para tomarse todos los poderes, reorganizar todo, declarar vencidos todos los cargos públicos importantes y pasar por pues, una toma total. Ahora, mi pregunta es, ¿está prevista la constituyente en la Constitución 91? ¿Cuáles son las formalidades previas que deben darse? ¿Hay un control previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional para esa figura, como en el Ecuador la tenemos, gracias a Dios? ¿O simplemente es vía consulta? Claro, es que a lo que a nosotros nos preocupa es porque tenemos unos antecedentes históricos muy delicados. Mire lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela. Usted acaba de mencionar otros países latinoamericanos. Este camino ya no lo conocemos. Es un camino para llegar a una dictadura. Nosotros nos tenemos que oponer, por supuesto, con toda. El primer paso que tiene que realizarse es poner en consideración del Congreso de la República. El Congreso debe de votar esta iniciativa y posteriormente hay revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, a nosotros nos preocupa porque hace poco una consulta popular que tenía un camino absolutamente señalado y descrito en la norma, pues de forma caprichosa a través de lo que aquí se conoce como un decretazo, lo impuso sin necesidad de pasar por el Congreso de la República, haciendo uso de triquiñuelas, de atajos, sin ninguna justificación. Por suerte, la Registraduría, que es el organismo electoral aquí en Colombia, se negó a hacer un llamado a elecciones y las Cortes también se han manifestado al respecto, negando ese llamado decretazo. Puede ocurrir lo mismo con la Constitución, pero no sabemos si de alguna manera pueda incluso imponerse por la fuerza. Aquí estamos alarmados, preocupados y con muchos deseos que llegue en el 2026 para que Colombia vuelva a recuperar ese camino de progreso, de crecimiento, que volvamos al respeto por las instituciones y por la democracia. Colombia atraviesa un momento clave de su historia política reciente. La tensión entre el deseo de transformación y la necesidad de preservar las instituciones. En ese contexto, voces como la del senador Juan Pablo Gallo resultan fundamentales para mantener un debate público informado, plural y sobre todo responsable. Gracias, senador, por compartir su visión con nosotros. A ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los ecuatorianos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Son las 9:35. Necesitas potencia real para tu negocio. Sinotruk de Salcedo Motors te ofrece camiones de 4.5 hasta 50 toneladas. Cualquier carga, cualquier camino. Las volquetas de Sinotruk de Salcedo Motors vienen con baldes Hardrocks. Esto quiere decir acero de alto rendimiento, hechas para durar donde otros no aguantan. Salcedo Motors es el origen de Sinotruk en Ecuador. Y con Total Medic, la salud siempre estará al alcance de tu bolsillo. Apenas $12 la consulta médica de calidad. Además, con equipos de última tecnología como tomografías, resonancias, laboratorio y otros servicios. Los visitas